Muy buenos días a todos los hermanos y amigos que nos visitan y todos aquellos que hoy nos juntamos con un solo propósito, y este propósito es precisamente pues estar con Dios, aprender de su palabra y alabarlo y bendecir su nombre, que es algo que creo que es la mejor obra que hoy pudiéramos hacer en este día de reposo. ¿Qué te parece? Sean bienvenidos todos aquellos que pues quizás hoy nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos todos los que domingo tras domingo nos sintonizan en cualquier lado de este mundo, porque pues ya sabemos que hay gente de Latinoamérica, Centroamérica, gente de Estados Unidos y bueno, pues ojalá y poco a poco cada vez haya más y cada vez más, no solamente en este canal, sino en todos aquellos lugares donde se esté buscando hacer la voluntad de Dios tal como Él quiere, tal como Dios quiere que lo busquemos. Pues nada, vamos a tener hoy un día más en el que abramos las escrituras, un día más en el que tengamos que pensar acerca de los planes, propósitos y de las cosas que Dios pues nos ha estado hablando acerca de la familia. Vamos a seguir platicando de eso. Han sido temas muy interesantes, muchos de ellos han dado una nueva perspectiva para entender lo que tiene que ver con la familia, lo que tiene que ver con la sociedad, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, porque antes que eso creemos que es adecuado y conveniente pues que nuestros pensamientos se pongan en Dios y que recordemos todo eso que Dios ha hecho por ti durante esta semana, todas esas cosas que Dios te ha hablado, todas esas cosas que Dios ha hecho a favor tuyo. Y bueno, creo que eso es lo mejor que podemos hacer, como mejor podemos empezar esta reunión. Y para eso quisiera que leyéramos un salmo. No lo vamos a leer entero, pero sí una buena porción de este salmo, que es el Salmo 92. Te leo así, mira. Salmo 92 dice, probablemente en tu Biblia, alabanza por la bondad de Dios. Y después dice, salmo, cántico para el día de reposo. ¿Ok? Eso es lo primero que dice ese salmo. Bueno, ahí tú ves que hay una parte que no es propiamente una parte escrita en la Biblia, sino que hombres, alguna persona lo escribió para darle algún título o para decirnos de qué se trata más o menos este salmo. Cuando dice ahí alabanza por la bondad de Dios, eso es alguien lo puso ese título, pero no venía, digamos, en los manuscritos originales, no venía, sino que era algo como para dirigirnos en el contenido de este salmo. Lo que sí venía en los manuscritos era lo que dice después, salmo, o sea, cántico, que es lo mismo, y luego cántico para el día de reposo. Y por eso escogí este salmo el día de hoy, porque hoy es un día de reposo y porque lo mejor que podemos hacer, además de descansar en Dios, además de entender que en Dios podemos descansar por medio de la fe. Y ojalá y de veras todos los que estamos viendo esto algún día podamos entender y algún día puedas compartir conmigo y con muchos ese descanso que da Dios, ese descanso que viene de hacer las paces con el Creador. Pero bueno, aquí hablamos precisamente del día de reposo y la obra que sí podemos y debemos hacer hoy es alabar a Dios. Este cántico es para recordar a Dios. Este cántico lo usaban en la antigüedad los hebreos, precisamente en días de reposo lo cantaban, también cantaban otros, por supuesto, pero este en particular lo cantaban porque para eso había sido escrito, ¿ok? Entonces te voy a leer el verso 1 al verso 6, después vamos a brincarnos al verso 12 para que no sea muy largo y sin embargo podamos tener pues toda la idea del salmo, que es en sí preciosa, ¿ok? Dice, bueno
es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Fíjate cómo empieza el Salmo, diciendo cómo es bueno alabarlo, cómo es justo y correcto hacerlo, y recordar las misericordias del día en la noche, y recordar las misericordias de la noche en el amanecer. O sea, como que siempre una persona que camina con Dios a su lado, que camina bendecido de su mano, es alguien que constantemente va a estar viendo esos beneficios que Dios nos trae, que Dios permite en nuestras vidas y en nuestras familias siempre. O sea, dice el verso 2: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Como diciendo, todo el rato uno está consciente de esa bondad de Dios. En la noche solamente tiene que cerrar sus ojos o no cerrarlos y entonces recordar todas las cosas del día, y lo mismo pasa en la mañana. ¿Sí? O sea, uno tiene una conciencia constante, una conciencia todo el rato de esa presencia y de ese beneficio que nos trae Dios de una manera pues tan abundante. Después dice el verso 3 que con instrumentos pues debemos también cantar. Obviamente uno puede alabar a Dios en la intimidad de su casa, puede uno alabar a Dios en su corazón, puede uno alabar a Dios solito en su cuarto, o puede uno alabar a Dios junto con otras personas. Todo tiene beneficios para uno, ¿sí? Es diferente cuando unimos nuestros cantos, cuando además agregamos instrumentos. Entonces, pues, sobre todo si es algo presencial, bueno, pues el Espíritu viene, hace lo que tiene que hacer en cada corazón, recibe la alabanza de los que son honestos, de los que viven para el Señor, y bueno, eso es algo que llena mucho, algo que satisface mucho el alma, es algo que pues que son minutos o lo que dure, pero que es algo que de veras te da mucho en tu hombre interior, en el espíritu. Y entonces, bueno, pues, pero no es la única manera. Cuando estamos juntos también lo podemos hacer a solas, lo podemos hacer con diferentes ritmos, porque incluso por ahí también dice en el verso 3 en tono suave con el arpa, ¿no? En otras versiones habla más bien de solemnidad, y ahí hace la diferencia entre que hay momentos donde puede haber como pues momentos más rítmicos, en donde es más propio la alabanza, donde es más propio que con efusividad digamos cosas que Dios ha hecho, etcétera, pero también hay momentos de sobriedad, hay momentos en donde uno está meditando cosas y donde uno está aprendiendo por el Espíritu las cosas que Dios le puede decir, y quizás en esos momentos más suaves es donde, bueno, pues también puedes, no sé, expresar, derramar tu alma, como también en la Biblia se expresa, ¿no? Como si el alma pudiera derramarse así delante de Dios, donde se viera exactamente todo lo que hay dentro de tu alma para que Dios lo viera y para que Dios haga su obra en ti, la que tenga que hacer. Entonces, pues esto de la alabanza y la adoración, desde luego, agarra ya formas diferentes en unos y otros lugares. Nosotros, bueno, pues con lo que tenemos lo hacemos lo mejor que podamos, y bueno, pues tratamos de precisamente entender esos momentos donde puede haber júbilo en momentos, y en otros momentos puede haber, o por lo menos debe de existir la oportunidad para la persona que tanto sienta júbilo por un lado, como la persona que necesite estar muy reflexivo en momentos delante de la presencia de Dios. Y bueno, este es quizás la actividad propia del día de reposo, entendiendo que en la eternidad habrá mucho de esto,
de esto que satisface y llena el alma, de esto que te acerca a Dios, de esto que te acerca de una manera diferente a como te acerca quizás la lectura de las Escrituras, o que te acerca el estar con otras personas que buscan a Dios y convivir con ellas. Y bueno, cada momento podemos nosotros aprender más de Dios. Pero vamos a terminar el Salmo en el verso 12 y adelante, y dice así: porque precisamente después de que uno experimenta estas cosas, cuando uno experimenta frecuentemente esto, porque esto no es una actividad propia, creo que es una actividad muy adecuada para el día de reposo, pero en realidad es una actividad propia para cada día, porque cada día son nuevas las misericordias de Dios. Amén. Y dice así: el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No sé si te diste cuenta, pero justo antes de que acabáramos la sección, la anterior, en el verso 6 dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Es verdad. Es cierto, o sea, las cosas del espíritu son locura, no se pueden entender para el hombre natural. O sea, mucha gente, si nos ve o si te ve o si ve a una persona orando, si ve a una persona alabando a Dios en su cuarto o algo, lo escucha, no entiende. No entienden por qué, porque no comprenden que Dios es real. Mucho menos comprende que uno puede tener esa relación tan especial y verdadera con Dios. No lo entienden. Y esto es pues la esencia de lo que nosotros tenemos. O sea, una religión, pues la gente puede hacer los ritos de su religión un rato y después pues hacer lo que quiera y después tener su mente en lo que otra cosa y pues no tener congruencia unas cosas con otras. O sea, lo que en su religión se lee con lo que en su vida se busca y se hace. Pero sin embargo, cuando nosotros establecemos una relación con Dios, la cosa es totalmente distinta. La relación con Dios verdadera es real, es verdadera. Entonces, eso te lleva pues a ser distinto, eso te lleva a buscar, a usar tu tiempo en cosas que pues la gente no entiende porque le das tanto tiempo quizás a la Biblia o porque le das tanto tiempo a estar con unas personas que pues que ya las viste, pero sin embargo te aportan mucho porque tienen un conocimiento que tú necesitas, etcétera, etcétera. O sea, el necio y el insensato no entienden estas cosas, pero bueno, si hay aquí personas que necesitan a Dios, créeme que lo buscan y que lo agradecen mucho estos tiempos donde estamos juntos y sobre todo donde está el Espíritu. ¿Y qué pasa dentro de nosotros? Lo dicen los versículos finales, dice que tus fuerzas son aumentadas, dice que serás como un árbol plantado en la casa de Dios, un árbol que florece, un árbol vigoroso, que aún en la vejez, no importa los años que tengas, vas a estar con ganas de hacer cosas, vas a estar con ánimo y con planes para el Señor, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Pues alabado sea Dios. Hoy es día de reposo, hoy es el momento de estar juntos y es el momento de que hagamos esto que es lo mejor que podemos hacer: anunciar las obras de Dios, anunciar su misericordia, anunciar su bondad que día a día nos muestra. Esto es lo mejor que podemos hacer. Alabado sea su nombre. Pues hagámoslo. Hagámoslo, ponte cómodo, no te distraigas, olvídate del chat ahorita, sí, muchas veces en momentos donde está Dios no es momento de dar los buenos días, al ratito lo haces o antes de que llegues, antes de que empezáramos, pero ahora pongamos nuestros pensamientos en Dios, pongamos nuestra alma adecuadamente a recibir y a dar por lo que Dios tenga para nosotros. Así sea. Padre, muchísimas gracias por este día y muchísimas gracias por el ánimo que pones en nuestro corazón para venir a la reunión.
con expectativas de que tú estés con nosotros, de que tú nos bendigas, de que tú nos hables. Alabado sea tu nombre. Señor, ayúdanos a sentir tu presencia. Háblanos lo que nos tengas que hablar al corazón, porque son variadas y múltiples nuestras necesidades. Todos tenemos caminos un tanto distintos y circunstancias muy diferentes, y nuestros corazones necesitan cosas distintas, aunque sabemos que lo que necesitan y es común a todos eres tú, es tu espíritu, es tu presencia, Señor. Padre, recibe nuestras alabanzas, a veces torpes. No queremos fijarnos en eso, Señor. Queremos de corazón expresar y agradecerte de corazón, porque tenemos muchísimo que agradecerte, porque eres bueno, porque para siempre todos los días es tu misericordia, porque nos has bendecido y porque nos quieres llevar hasta el final, y porque nos das la esperanza y la fortaleza de pensar que tú, que has empezado la buena obra en nosotros, la terminarás perfecta. La terminarás hasta aquel día, Señor, y que veremos tu fidelidad día tras día, así como hasta el día de hoy la hemos visto. Te agradecemos mucho por cada uno de los hermanos y de las personas que están hoy aquí con nosotros. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra. Aleluya. Mas no habrá siempre oscuridad y sombra.
corazón. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad del sol, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirá lo que ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor.
que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansador viajero, pues sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, para afirmar a ese árbol más y más. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré.
Dios mío, el fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, mi alto Gracias a Dios por estos tiempos, por estos momentos. Y vamos a pasar a continuación a la palabra, a la predicación de este día. Y como ya te había anticipado un poquito hace rato, vamos a hablar hoy de la familia. De hecho, estamos ya próximos a terminar este ciclo que hemos estado dando entre Gustavo y un servidor, que hemos llamado Crisis de la Familia, Derrumbe de la Sociedad. Hoy, hoy vamos a ver la primera parte de un tema que a algunos les puede servir como repaso, otros van a pues poner mucha atención, sobre todo a aquellas personas que empiezan una familia o personas que tienen poco tiempo de haber empezado una familia. Y creo que estas pláticas te pueden ayudar muchísimo, todas por supuesto, pero estas, la de hoy y la del el próximo domingo, pues son de un tema, digamos, similar. Es de hecho el mismo tema, las he titulado La familia, cómo y para qué la creó Dios. Hoy veremos la parte uno, el próximo domingo vemos la parte 2. Y las tuve que partir definitivamente. Hoy en la noche estaba intranquilo con respecto a lo que se tenía que hablar, a la palabra de Dios que se tenía que entregar, o sea, a lo que íbamos a hablar en esta reunión. Y, y no estaba intranquilo tanto porque no sintiera que era el tema adecuado. No, estaba seguro que era el tema adecuado, pero era demasiada información, era demasiado larga. Y entonces lo que tuve que hacer en un momento dado, cuando ya tuve claridad, es partirla en dos. ¿Sí? O sea, vamos a ver este tema en dos y va a estar mejor así, porque así vamos a poder asimilarlo, porque así vamos a poder, pues, pues precisamente al no ser tan larga, poner más atención a conceptos y a cosas que, bueno, pues a lo mejor en un momento dado te vas a sentir en la escuela, en la universidad, a lo mejor vas a querer tomar nota, porque vamos a hablar precisamente de para qué crea Dios a la familia y entre otras cosas, hoy vamos a ver la función que tiene la familia en la sociedad. Y esto con un propósito, por supuesto, porque la función de la familia, o sea, el propósito que Dios tuvo cuando crea a la familia, pues es superior al propósito que tiene la familia en la sociedad. Pero sin embargo, lo uno no quita lo otro. O sea, y precisamente al darte cuenta de cómo la familia en la sociedad realmente no está cumpliendo el propósito o no está llevando a cabo las funciones que tiene
que llevarse a cabo dentro de la familia y que esto está produciendo individuos y personas que están siendo no solamente inadecuados, sino incluso nocivos para la sociedad. Entonces, pues al reprobar, digamos, esto que es inferior, lo que tiene que ver con la sociedad, bueno, pues entonces cuando empezamos a ver que los propósitos de Dios para la familia tienen que ver con cuestiones eternas, con cuestiones del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesucristo, con la salvación y con el cielo mismo, o sea, con la eternidad con Cristo, bueno, pues creo que tenemos que empezar a arreglar cosas de fondo desde abajo. ¿Sí? Entonces, te decía que he partido la plática en dos y hoy vamos a estar viendo esta primera parte. Vamos a estar entendiendo la función de la familia en la sociedad. Y, pues, hombre, cualquiera puede decir, pero ¿por qué en la sociedad? Pues si nosotros, si esto es un culto, esto es una reunión cristiana, sí, claro, por supuesto, pero los cristianos estamos inmersos en una sociedad, para empezar, y por otro lado, la moral, la moralidad, la vida de un cristiano tiene que estar por arriba de la vida de una persona civilizada normal que no conoce a Cristo, de una persona educada, de una persona respetuosa, pero que, digamos, no conoce a Cristo. Bueno, pues esa persona se comporta dentro de la sociedad de una cierta manera. Bueno, pues los cristianos tienen que comportarse así y más, ¿sí? Así y de ahí para arriba. Entonces veamos precisamente esta primera parte para que entonces quizás, gracias a Dios, aunque dolorosamente, algunos tengan que reconocer, aun diciéndose cristianos, que ni siquiera su familia está cumpliendo la función que se supone que debería de cumplir la familia de cualquier persona en esta sociedad. ¿Ok? Pidámosle al Señor que nos ayude con su palabra y que abra nuestros corazones para escuchar su voz. Padre, te pedimos tu presencia en esto también, Señor. Te pedimos la ayuda del Espíritu Santo cuando abrimos las Escrituras y cuando hablamos temas de este tipo, Señor. Padre, que nuestros ojos estén abiertos a nuestra realidad y a la realidad que nos rodea. Y ayúdanos a poner tu palabra como lo más importante, Señor. Y a anhelar profundamente, Señor, eso solo tú lo puedes producir en el corazón, anhelar el representarte a ti correctamente y el ser como tú cada día más y cada día mejor y cada día más similares a ti. Por el Espíritu, ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues vamos a leer unos versos, unos versículos de la Biblia en donde encontramos, digamos, el sustento, el apoyo bíblico, la base bíblica para lo que vamos a estar hablando esta semana y la próxima, ¿ok? El primer texto que quiero leer está en Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, y este texto es introductorio. Ahora te lo explico. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este texto te digo que es como una introducción porque esos, digamos, últimos capítulos del libro de Efesios, en donde se tocó en el capítulo 4 que Dios quería hacer, que bueno, quería darle las herramientas y todo lo que la iglesia necesitaba para que todo mundo pudiera llegar al conocimiento de Dios, para la unidad de Cristo, o sea, para que se cumplan los propósitos de Dios, que es precisamente
que seamos uno, que no haya entre nosotros diferencias raciales ni cosas de ese tipo, sino que seamos uno en Jesucristo, donde no haya entre nosotros diferencias de clase ni de ningún otro tipo de cosa como la cultura o algo, sino que fuéramos uno en Cristo y como de esa manera todos unánimes, todos en un sentir, todos unidos en amor, pudiéramos llegar eventualmente no solamente al conocimiento del Salvador, sino también al cielo, digamos, ¿sí? Y a ser como Dios quiere que seamos y a representar a Dios como Dios quiere que lo representemos, ¿no? Y entonces después en el capítulo 5 se pone a hablar de muchas cosas como andar en el espíritu y como andar en el amor y se pone a hablar de la familia posteriormente en los versos 22 en adelante. Pero para que entendamos el tenor de lo que está diciendo, está esto que te estoy leyendo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué te quiero decir? Que hablando de la familia, que hablando de la función que tiene cada uno de los miembros de la familia, que hablando de las responsabilidades como miembros de una familia, seas padre, seas madre o seas hijo o seas algún otro adjetivo, digamos, en la familia, pero dentro de la familia, con las responsabilidades, con los compromisos dentro de esa familia en la que tú estás inmerso, en la que Dios te puso, ¿sí? Hay algo que no podemos olvidar. Hay algo que nuestras funciones las tenemos que hacer y las tenemos que hacer, como dice ahí, siendo imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor y siempre teniendo presente, andando como Cristo, así como Él nos amó, así como Él se entregó por nosotros, así como Él se ofreció en sacrificio, así debe de ser nuestra participación finalmente en nuestra familia si queremos que se cumplan los propósitos de unidad, de espiritualidad y los propósitos que Dios tiene tanto personalmente con cada uno de los miembros de la familia como en la familia como un conjunto, como un núcleo. ¿Ok? Entonces, sea cual sea la parte que ocupas, el lugar que ocupas en la familia, esto es lo que debe de estar animando tu espíritu. Estos versículos 1 y 2 de Efesios. Y ahora vamos a saltar hasta el capítulo 5, el mismo capítulo 5, pero al verso 22, donde el Señor, por boca de Pablo, está dando mandamientos ya más específicos acerca de precisamente cada uno de los miembros de la familia. Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
Después en el capítulo 6, en el verso 1 al 4, le da unas palabras a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué les parece? Estos versículos no los podemos ver de forma superficial ni demasiado rápido. Está diciendo cosas muy tremendas, porque está diciendo que sí, los hombres son cabeza de los hombres casados, desde luego son cabeza de su mujer, ¿sí? Que las mujeres deben de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Está diciendo cosas que son importantísimas y sobre todo que ya no se escuchan y mucho menos en la sociedad con las ideas, con las ideologías que hoy en día se manejan, con el feminismo, con todas las cosas que hemos platicado más o menos profundamente. Pero que te das cuenta que cuando nosotros hablamos aquí de que el hombre es cabeza de su casa y cabeza de la mujer, cuando vemos de qué manera debe de ser cabeza, y eso te lo puedo anticipar ahora de la plática que viene, porque dice ahí como cuando Cristo amó a la iglesia, así los maridos deben de amar a sus mujeres. No solamente hablar de autoridad quiere decir hablar de quien manda, sino quiere decir o está hablando de quien ama como Cristo amó a la iglesia. Y está hablándole a las mujeres, está diciendo de qué manera deben de someterse a sus maridos y por qué. Y está diciendo que está recordando el tiempo del Génesis, cuando el hombre fue hecho y después la mujer, y que de hecho la mujer fue hecha. Esto lo podemos también leer de otros versículos en donde se habla de esto mismo, que puedes encontrar después en la primera, en las cartas de Pedro, o que puedes encontrar en Tito, que es otra carta de Pablo, y en Timoteo también, donde podemos complementar la idea, pero que no es necesario porque creo que lo puedes buscar y que lo puedes ir leyendo si realmente tienes interés de hacer bien las cosas. Pero vemos aquí que los mandamientos que está dando a la cabeza, que es el padre, y después a la madre, y después a los hijos, y los porqués, y los propósitos por allá, por encima, porque todo el rato está comparando al matrimonio y a la casa con Cristo y con la iglesia, para presentársela, dice así mismo, como una iglesia sin mancha, como una iglesia santa, y entonces como que ahí empiezas a ver que el marido, la responsabilidad del marido, tanto de llevar a sus hijos, como de llevar a su esposa, y como en la colaboración de todos está el que todos puedan llegar al conocimiento de Dios y a la eternidad del lado donde Dios quiere que lleguemos, ¿sí? Entonces, de todo esto hay más que hablar, pero antes de pasar a cosas muy elevadas, lo que yo te decía es que debíamos de ver cosas más básicas para que revisemos si estamos haciendo mínimo las cosas más básicas. Es un poquito como piensa en la escuela, piensa en alguien, ¿no? Que, pues no lo sé, alguien que quiere hacer una maestría, alguien que quiere hacer un posgrado, que está por arriba incluso de la universidad, pero esa persona pues no sabe cosas de la primaria, no sabe, no tiene claros conceptos de la secundaria, entonces yo creo que esa persona tiene que ir rellenando, primero revisando y después rellenando muchos de los huecos que tiene en el aprendizaje, en sus conocimientos académicos, si es que pretende llegar a esa elevación, pues a esas alturas de tener una maestría. Y esto es solamente un ejemplo, es un ejemplo de que nosotros queremos revisar las cosas básicas de lo que es la familia y de la función de la familia dentro de la sociedad, porque nosotros tenemos que partir de eso,
porque como una vez le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos y a las personas que aspiraban ser cristianas, y les dijo, vuestra justicia tiene que ser superior a la justicia de los fariseos. ¿Sí? Y ellos son estrictos en el cumplimiento de muchos de los mandamientos, estrictos. Y la justicia de nosotros, la justicia de los cristianos tiene que ser superior en intenciones, en motivos y finalmente en obras también. Entonces, no es diferente aquí. O sea, nosotros como parte de la sociedad tenemos que cumplir y tenemos que hacer esa función que Dios espera en nuestras familias, esa colaboración y esa función como familia dentro de la sociedad, que es importantísima. Y pues de ahí para arriba, que es lo que te estoy diciendo. Pero ¿por qué no vamos, vamos viendo alguna de estas cosas? ¿Por qué no vamos pensando en esto, en la función que tiene en la familia de los hombres, en la familia de nosotros, en tu familia, ¿sí? Porque creo que debemos, y quizás nos damos cuenta que en tu familia o en mi familia no se están cumpliendo los propósitos que la sociedad consideraría como los propósitos básicos, ¿sí? Ahora, antes de pasar a esto, te quiero dar un dato interesante o unos datos interesantes de algo que estaba yo pensando el otro día. Estaba pensando en que la familia humana es especial, o sea, obviamente es especial, el humano es especial, ya vimos que el humano como la cima, lo más importante, lo más hermoso de la creación, ¿sí? Es el humano, es el hombre, muy por arriba de los animales, muy por arriba de cualquier otra cosa, porque Dios hizo al hombre, y lo hemos repetido, y no lo olvidemos, a su imagen y semejanza. Sí, pero estaba yo pensando en la familia que Dios había hecho, o sea, en la familia de los humanos. También Dios hizo familias en los animales, ¿sí? O sea, Dios permite que los animales se críen también en familias, pero hay muchas diferencias entre las familias de los hombres y las familias de los animales. Y yo estaba pensando en eso. Tú dirás, qué cosas tan raras piensas. No es que sean raras, es que me gusta pensar en eso porque hay una diferencia que encuentro que es muy importante, una diferencia que creo que es crucial y que quiere decirnos algo. Perdón. Por ejemplo, te puedo decir yo, y tú lo sabes, y más si has vivido en el campo o tienes algún lazo con personas que personas que viven en el campo y pues que conoces algo de los animales. Y bueno, te puedes dar cuenta, sabes, que hay crías de animales, no sé, quizás de venados o de algún caballo, vete a saber, ¿no? Que después, básicamente después de unos segundos o unos minutos, ese recién nacido, ya está corriendo, o sea, no solamente está caminando de manera torpe, sino ya está trotando, después de minutos de haber nacido. Y tú ves que en los hombres esto no es así. Tú ves que en los hombres, cuando un bebé nace, el bebé crece de forma lentísima. El bebé es absolutamente dependiente de sus mayores, de su madre. El bebé solamente quiere encontrar el calor del cuerpo de su madre y quiere quedarse ahí y no tiene ninguna prisa de hacer ninguna otra cosa. Y pasan días y semanas y años. O sea, se toma muchísimo tiempo la crianza de un bebé en una familia. Se toma mucho más tiempo de lo que se toman en madurar los animales. Te voy a poner unos ejemplos. Los caimanes, ¿sí? Si tú vives en las costas por ahí tropicales o donde están ríos en el trópico, sabrás que, bueno, hay cocodrilos y caimanes, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno,
estos caimanes son animales, son reptiles que viven más o menos 40-45 años, ¿sí? Que es más o menos la mitad de lo que vive un hombre, así poniéndolo a lo mucho, ¿no? Entonces, los caimanes son independientes, o sea, ya se van solos, son independientes para hacer otra familia y son independientes para defenderse y para vivir a los 2 años. Ahora, si esto lo transportas a lo que más o menos vive un hombre, que son 80 años, pues te estarías dando cuenta que a los 4 años, imagínate a una criatura de 4 años, imagínate a un niño de 4 años, pero resulta que ese niño de 4 años ya en la vida de los caimanes ya es independiente, más o menos. Hay monos que a los 3 meses de vida ya son independientes. Estos monos viven un promedio de 20 años más o menos. Va, multiplícalo por 4, multiplica 3 por 4, 12 meses. Eso significa como si fuera que un niño de 1 año ya es independiente. Hay una muy grande diferencia. O sea, los animales tienen menos vida familiar, tienen mucho menos tiempo el que pasan en su familia, si es que pasan alguno, y quedan independientes, alejados ya sin necesidad de sus progenitores, mucho antes que los hombres. Es como por decir que un hombre a 1 año de edad ya es independiente, ya se despide de su familia, ya tiene todo lo que debería de haber recibido de su familia. Los pingüinos, vamos a ver algunos pingüinos que suelen vivir 15 años más o menos, unos menos, otros más, pero después de 30 o de 40 días, que no llegan ni a los 2 meses, ya se valen por sí mismos. Es como si dijéramos un bebé de 9 meses, ¿no? Tú tienes un bebecito de 9 meses y bueno, considerarás que ya ha pasado el tiempo suficiente, que ya ha aprendido lo que tiene que aprender y que ya tiene las herramientas que necesita tener para enfrentar la vida, para reproducirse y para ser independiente, para defenderse y para vencer los obstáculos que tenga por delante. Eso no sucede con los hombres. No suceden las cosas así porque vemos que pasan semanas, meses y años y apenas hay cambios en los niños, en las niñas, y que se requiere muchísimo más tiempo. Y yo reflexionaba en eso. Yo decía, bueno, ¿por qué tenemos que pasar tanto tiempo? ¿Por qué nos tardamos tanto en crecer? ¿Por qué nos tardamos tanto tiempo? ¿O por qué Dios ideó que pasáramos tanto tiempo en los brazos, en el seno de nuestra madre y en el seno de una familia? ¿Por qué el tiempo pasa tan despacito como cuando eres niño y cuando de veras los años, cuando vuelve la Navidad o cuando vienen nuevamente las vacaciones de verano, parece que pasan siglos, el tiempo va despacito y de mientras uno no sabe ni se da cuenta todo lo que está sucediendo dentro de él, todo lo que debería de suceder y que tiene que suceder en el seno de su familia. O sea, en otras palabras, Dios hizo que el hombre pasara mucho tiempo, tuviera que pasar mucho tiempo en su familia, de modo que aprendiera muchas cosas importantes. Y las cosas importantes, las cosas valiosas, toman mucho tiempo en aprenderse. Toman mucho tiempo en asimilarse, toman mucho tiempo en aprenderse bien. Entonces, eso es lo que te digo que pensaba. Decía, es que en la familia, en los hombres, en la familia de los hombres está ideada para pasar mucho tiempo. Porque es ahí donde se absorben las cosas más importantes que pondrán los fundamentos en el carácter, en la personalidad de la vida que se está formando. ¿Sí? Por eso, tanto tiempo en comparación de los animales. Ahora, bueno, si nosotros buscamos qué es familia, qué es una familia, como definición de diccionario, más o menos vas a encontrar lo siguiente. La familia es un grupo de personas emparentadas entre sí. Emparentadas pueden ser con lazos sanguíneos o no. ¿Por qué? Porque si tú adoptas a un bebé o si tú adoptas a una niña, no tienes lazos consanguíneos, pero sin embargo sí estás emparentada. Y además, estas personas, este grupo de personas viven juntos, digamos,
bajo el mismo techo. Eso es una definición de diccionario de lo que es la familia, para que ubiques cuál es tu familia. Creo que está demasiado básico eso, pero bueno, no hay que dar por hecho nada. Siempre es bueno tener claro qué dice un diccionario, cómo conciben, de qué estamos hablando, cómo concibe la gente, la sociedad, qué es una familia, porque muchas veces en las discusiones el problema es ponerse de acuerdo de qué estamos hablando. O sea, si tú me dices vamos a hablar o discutir de algo, está bien, pero ¿qué entiendes tú por ese algo que quieres que platiquemos? Entonces es como que poniendo las bases. ¿Vale? Ahora, ¿qué función tiene la familia en la sociedad? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo mínimo que tienes que pretender que se dé en tu casa. Y este mínimo te vas a dar cuenta que es muchísimo. Te vas a dar cuenta que en muchas familias esto que se debería de cumplir, estas funciones que deberían de darse en su casa, no se dan. Te voy a poner, la resumí en 10 porque yo encontré muchas, pensé en muchas, pero las resumí en 10 y no me voy a meter demasiado. Sin embargo, si gustas apuntarlas, puedes hacer. Si gustas después que yo te las mande, te las mando. Si gustas, como tú prefieras, de modo que entiendas bien de qué estamos hablando. ¿Qué función tiene la familia, vamos a poner, para los miembros, sobre todo para los más jóvenes, para los nuevos miembros? 1. Identificación. Dentro de la familia, un individuo descubre y establece su propia identidad como persona y aprende cuáles son las pautas de comportamiento que se vinculan con su identidad. ¿Sí? O sea, lo primero la primera que yo puse, porque esto no está ni en orden de importancia ni en orden de nada, está en orden de lo que a mí me pareció nada más, pero que son funciones que se dan en la sociedad. Bueno, en la familia, perdón. La primera de ellas es la identificación, o sea, la familia es vital para que un niño y para que una niña se identifique, establezcan su propia identidad como personas, como niñas o como niños, como de género masculino, como de género femenino, sin confusiones y que además conozcan las pautas de comportamiento de esa identidad que descubren. 2. Educación. Me refiero a la formación de la persona, a la formación del niño, a la formación de la niña, del bebé. Es en la familia donde el individuo empieza a ser educado y donde recae, o sea, en la familia o debería de recaer la mayor responsabilidad de la educación. ¿Sí? O sea, el hecho de que haya otros factores externos, como pueden ser las escuelas, no quita que la mayor responsabilidad de la educación recaiga en la familia, en los padres que tuvieron a esos bebés, que tuvieron a esos niños y que son responsables de su educación. O sea, no puede un papá o una mamá delegar y olvidar la educación de sus hijos porque sus hijos van a la escuela. Eso es un error muy común y es un error garrafal. ¿Sí? Porque así como es responsabilidad de los padres, así es la oportunidad de sus padres de educarlos como deberían, de darles los principios, los valores y las cosas importantes para hacer de ellos personas enteras, íntegras. ¿Sí? También se puede incluir en este punto el aprendizaje de las normas y de las reglas que se necesitan cumplir para que haya armonía, para que se respete a los demás y para que funcione bien la familia, ¿sí? O el equipo, o para aprender el funcionamiento o para aprender cómo funcionar con otras personas. Ajá. También esto se aprende o se debería de aprender en casa, en la familia. 3. Comunicación. El individuo aprende en la familia los signos, los símbolos y los códigos necesarios para hacerse entender en la sociedad en la que vive. Esto es
importantísimo, porque incide en la forma en la que el individuo se relacionará después con sus semejantes, ¿sí? O sea, comunicación. No sé si te has dado cuenta, pero muchísimos malos entendidos, muchísimas peleas, muchísimos fracasos se deben a la falta de comunicación, a que no supieron comunicarse dos personas, a que uno quería decir una cosa y el otro entendía otra. ¿Por qué? Porque los códigos, porque los símbolos o los signos no los entendía el otro. Porque entonces, cuando hablamos aquí, máxime nosotros que necesitamos pues no solamente ser amigos, sino ser más que amigos, ser unidos, hermanos, que necesitamos unidad entre nosotros. La comunicación es básica, indispensable, y esa comunicación se aprende y se empieza a aprender precisamente en la familia. Muy de la mano de esto está el punto 4, la socialización. Socializar implica vincularse con otras personas en muchos sentidos, intelectualmente, afectivamente y económicamente, por decir unas, ¿no? Y para ello, para socializar, debes cumplir con ciertas pautas de comportamiento que se suelen aprender en la familia. O sea, la familia no es el fin, digamos, sino es lo que le va a dar las herramientas a la persona para que finalmente pueda ser una persona independiente, porque también es cierto, o sea, los miembros de una familia irán muriendo poco a poco. Entonces, el que queda tiene que estar preparado, tiene que estar con las herramientas para hacerlo independiente y apto. ¿Ok? 5. La cooperación y el cuidado es una función de la familia enseñarla. O sea, lo aprendemos en casa. ¿A qué me refiero con cooperación? Bueno, la familia se encarga de dar refugio a sus miembros. Seguridad, protección, alimento. Además, se esperaría que cada miembro de la familia contribuya con el cuidado y con el crecimiento de los demás. Ahí hablamos de cooperación. O sea, en la familia están los cuidados, está la protección. La familia es como un refugio. Y entonces ahí la familia se asegura la protección, se asegura el alimento y también la seguridad, o sea, el no sentirse tan vulnerable como si te faltara como si fueras de esos animales que tienen un caparazón y te faltara una tortuga que tiene un caparazón y que cuando siente peligro se refugia dentro y que le faltara, se sentiría vulnerable, se sentiría débil y se sentiría a merced de cualquiera de sus enemigos. Bueno, la familia tiene esa función de ser un refugio en el que se provee seguridad, protección, etc. Y hablo despacio, porque yo quiero que tú consideres si tú estás haciendo eso y proveyendo eso a tus hijos, o si en tu familia, porque aquí ya empezamos a ver que es un privilegio increíble haber tenido una familia bonita en donde todos pues colaboraran y en donde no reinaran los problemas, ni los vicios, ni los golpes, ni los abusos. Realmente damos a Dios gracias si hemos podido tener una familia buena y nos ponemos a pensar en la importancia tan inmensa que tiene el formar una familia como Dios quiere. Y Dios quiere formar esta familia, aunque estemos hablando ahorita de aspectos sociales nada más, pero Dios quiere formar y quiere hacer que tu familia cumpla con estas funciones. Punto número 6, ligado con lo anterior, la familia cumple también una función económica. O sea, es en la familia en donde la persona aprende nociones de economía, el presupuesto, ahorro, buenas costumbres como el ahorro, cuentas por pagar, la responsabilidad de las deudas, etcétera. Inversiones, gastos y otros conceptos que tienen que ver con la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no podemos, o sea, una parte importante de nuestra vida es la parte económica. ¿Por qué? Porque para comer necesitamos llevar unas monedas para que nos den tortillas, para que nos den pan, para que nos den carne. Y cuando vamos y queremos vivir en un lugar, tenemos que llevar otras monedas o billetes para que nos renten ese lugar y podamos vivir. Entonces, no podemos decir, ay, eso es demasiado mundano. No, no, no es demasiado mundano. Eso es así.
O sea, así es la vida y el dinero es una parte importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque con el dinero puedes comprar comida, con el dinero puedes pues, hacer que tus hijos tengan libros para la educación, con el dinero puedes vivir en un lugar donde no se meta el agua cuando llueve, con el dinero puedes comprar una chamarra cuando hace frío, etcétera, etcétera. Entonces, no seamos súper espirituales y en la familia tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos a entender estas cosas, el valor del dinero, el valor, lo que cuesta conseguir el dinero, lo que cuesta ahorrar y lo bueno que es tener unos ahorritos para aquellos momentos en donde las cosas se ponen un poco más difíciles. Punto número 7, pertenencia, importantísimo. Los miembros de la familia comparten creencias, suelen compartir, por supuesto, las creencias, afectos y proyectos. Y eso les da un sentimiento de pertenencia y de responsabilidad de unos para con otros. Porque esto es importantísimo. Porque si tú en tu casa no provees ese sentido de pertenencia, ese sentimiento de pertenencia, tus hijos lo van a buscar en otro lado. Y siempre lo van a encontrar en el lado equivocado. Por eso en la casa se tiene que proveer todo eso que lo hace común, eso que hace que se unan los miembros porque comparten afectos, porque comparten proyectos, porque tienen ese sentimiento de pertenecerse y esa responsabilidad que une y ata a unos con otros. ¿Sí? De la mano de esto, el punto 8, afecto. Así como las personas requerimos alimento para nuestros cuerpos, de la misma manera requerimos afecto y cariño. En la familia aprenden a sentir ese afecto y ese cariño y aprenden a sentirlo por otros también y a expresarlo. De la manera en que se cumpla esta función en la familia, se cumplirá también en otros entornos, como en la escuela o en el trabajo o en el barrio o en la comunidad. Esto es también muy importante. Creo que no hay mucho que explicar de esto porque es bastante sencillo de entender, pero nuestra alma no se alimenta de comida física, no se alimenta de carne y de verduras, se alimenta del afecto. Y Dios nos hizo así. No quiero que lo olvides, ya lo hemos hablado también. Dios nos hizo así, ¿por qué? Porque es algo inherente a Él mismo y nosotros sin afecto no crecemos igual. Nosotros sin afecto no nos desarrollamos igual, no somos igual de competentes, no podemos enfrentar las cosas de la misma manera. Una persona que crece sin afecto, un niño que crece sin amor, es un niño que va a crecer con dificultades, que va a encontrar dificultades extras, como si no hubiera pocas dificultades en el mundo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, es tanto que los experimentos que se han hecho, y que son experimentos muy cuestionables, pero se han hecho, se han puesto a recién nacidos en diferentes entornos, unos de ellos en entornos donde las enfermeras o personas, sobre todo el sexo femenino, llegaban con los bebés y los apapachaban y los cuidaban y los arrullaban y estaban con ellos y les daban calor y después los dejaban en su cunita y después en otro ambiente, niños que no les hacían nada de eso, es cruel eso, donde no los tocaban, donde no les decían cosas bonitas, donde no les acariciaban, donde no los apretaban al pecho, donde... Y ahí los dejaban. Claro, los alimentaban con biberones o con tubos y ahí los dejaron y vieron qué pasaba. Bueno, los niños eran absolutamente diferentes en todos los sentidos. Los niños crecieron con kilos de menos, crecieron con problemas de más en todos los sentidos, ¿sí? Eran niños chiquitos, niños indefensos, niños que crecieron con un montón de problemas. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque el afecto es algo que Dios, el amor es algo que Dios compartió con los hombres y que es, no podemos exagerar la importancia de eso, y eso es en la familia. Reproducción, punto número 9. Específicamente, nos referimos a la reproducción biológica de sus miembros. La familia es el entorno ideal para tener hijos y para que estos crezcan sanos física y emocionalmente hasta que se conviertan en individuos independientes, aptos para vivir por su cuenta dentro de la sociedad. ¿Y qué va a pasar? Que después eventualmente ellos crearán otra familia, ¿sí?
Entonces, el entorno de la familia provee precisamente el entorno adecuado e ideal para tener hijos. ¿Sí? Piensa en las dificultades que tienen las chicas cuando se embarazan como adolescentes, encuentran para ellas unas dificultades tremendas y también para el cuidado de los bebés, pues lo mismo. Entonces, la familia provee todo esto. Y finalmente, no porque sean los únicos, pero son los que yo tomé o los que yo ordené, la transmisión de valores, ya lo mencioné por ahí tantito, pero bueno, es en la familia donde se aprenden y se respetan o se deberían respetar los valores que caracterizarán a la persona. Por ejemplo, valores, hablamos de tolerancia, de respeto, de honestidad, de bondad, de perdón, de solidaridad o de empatía con los demás son algunos ejemplos importantes, ¿ok? Entonces, es en la familia donde se aprenden y se transmiten los valores y estos valores serán característica del carácter de esa persona, de ese miembro de la familia. Entonces, date cuenta todo lo que hemos hablado. Y hemos hablado de cosas que tienen que ver con la sociedad, hemos hablado de cosas que se aprenden, hemos hablado de cosas que hacen una persona civilizada, una persona que pueda convivir con los demás. No estamos ni siquiera hablando todavía del ser como Cristo en el sentido de la negación de la cruz, en el sentido de darnos por los demás, de sacrificarnos por los demás, en el sentido de amar a Dios por sobre todas y cualquier cosa, en el sentido del cielo. No estamos hablando de eso, estamos hablando apenas aquí en la tierra. Y entonces nos damos cuenta que teniendo que cumplir tantas funciones y tantos propósitos tiene la familia, no me extraña que haya tanto tiempo para vivir en familia. No me extraña que la familia esté ideada para pasar tantísimo tiempo juntos, que la familia, que los pequeños crezcan con tal lentitud para que pasen mucho tiempo absorbiendo lo que su padre, lo que sus hermanos mayores, lo que su madre les pueden aportar. Por eso es tan importante el tiempo en la familia, ¿sí? El tiempo que se vive en la familia es importantísimo y bueno, pues tampoco es de extrañar entonces que teniendo funciones tan importantes y propósitos tan elevados que la familia haya sido y sea hoy en día el objeto de tantísimos ataques y de tanta destrucción. De ahí nuestro título, de ahí que nosotros en nuestro título que decíamos la crisis en las familias, la destrucción de la sociedad o el derrumbe de la sociedad, estamos ligando ambas cosas. ¿Por qué? Porque tú destruyes la familia, destruyes la sociedad. Exactamente. Como se ha conocido a la familia como el núcleo elemental y más básico y más importante de las sociedades, esa es la familia. Bueno, pues destruye la familia, destruye la sociedad. Entonces, bueno, por eso entendemos que ha habido tantos ataques y que los sigue habiendo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo importantísima que es las funciones que se deben de cumplir en la familia. Un aporte adicional que también te puede explicar por qué es tan bonito llegar a casa con la familia. No sé si tú has tenido alguna vez ese sentimiento, si no lo has tenido, también habrá una palabra para ti, no te preocupes, también, porque Dios hace habitar en familia los desamparados y de veras lo vas a sentir y vas a saber lo que es tener gente a tu lado que te ama y que te ayuda, ¿sí? Pero ese sentimiento de llegar a la casa, ese sentimiento de llegar con tu familia es algo que es muy superior a cualquier otra cosa, es muy superior a cualquier otra, digamos, diversión o a cualquier otra actividad. El llegar a la casa con la familia, tanto si eres joven, como si eres niño, como si eres papá, como si eres mamá, ¿sí? Como si eres estudiante, como si vienes del trabajo, llegar a la casa, a tu familia. ¿Por qué? Porque la familia es un lugar de veras donde tú puedes ser tú mismo, te quitas lo tenso de de comportarte de una manera en tu trabajo, en tu escuela, o vete a saber, es el lugar donde te conocen muchísimo, te aceptan tal y como tú eres, es donde puedes descansar, te sientes libre de tensiones, te puedes poner cómodo, suele ser que tus hermanos, que tus padres, que están ahí para ayudarte, están ahí para animarte cuando vengan los problemas.
te van a ayudar a sobrevivir en tiempos difíciles y te llenan la vida, no sé por qué, pero te llenan la vida de alegría, de felicidad, las cosas que dice tu hermanita, las tonterías que hace el otro, que te ponen de buenas y te hacen reír, y el amor de tu madre, y cuando te hace un pastel, y cuando te hace un pan, y cuando comparten algo que puede ser tan sencillo y tan básico, pero en el amor de una familia, ¿sí? Por eso la familia es especial. Por eso la familia está muy por arriba de cualquier otra actividad, ¿sí? Porque es ahí además donde fructifica esa parte esencial de Dios que es el amor. Porque Dios nos hizo como seres relacionales, nos necesitamos relacionar, no somos islas unos de otros, no somos como los búhos, ¿sí? Los búhos que son animales de presa, animales nocturnos, animales solitarios, después de unas semanas se van de su casa y se vuelven independientes y solitarios. Ahora que estuve estudiando un poquito de los animales y de sus costumbres, ¿sí? Nosotros no somos así. Nosotros no estamos hechos así. Estamos hechos para que nos relacionemos y para aprovechar todos los beneficios de las relaciones. ¿Me entiendes? Por eso es tan bueno, tan básico, tan crucial que cuidemos las relaciones. Todo esto es la familia, todas estas son las funciones que se deben de cumplir en la familia. Pero seamos francos, esto que hemos dicho, ¿cuántas familias son así? Y eso que estamos solamente hablando, ya te dije, en un nivel social de personas civilizadas, ni siquiera estamos hablando de cristianismo. Yo creo que cuando no tenemos en cuenta lo que es la familia, nos estamos perdiendo de lo mejor. Navegamos en la vida haciendo muchas cosas poco importantes y perdiéndonos lo mejor. El 73% de las personas encuestadas en una entrevista en Inglaterra, el 73% tenía, por así decirlo, mala conciencia de que no pasaba tiempo en su casa, de que tenía muchas otras preocupaciones, muchos otros amigos, muchas otras cosas que hacer, y el 73% decía que no pasaba tiempo en la casa. ¿Qué puede ser más importante o qué puede ser más urgente? A ver, piensa. Dios hizo que nuestra familia fuera algo tan deleitoso, o sea, es muy bonito estar en la familia. Pero ¿qué pasa cuando no es muy bonito estar en la familia? Cuando no se cumple nada de eso, sino todo lo contrario. Entonces estamos en problemas sociales. Entonces estamos en problemas morales, en problemas espirituales gravísimos. Es por eso que la familia ha sufrido y sufre tantísimos ataques y las consecuencias no se pueden hacer esperar. De hecho, ya ha pasado suficiente tiempo para que se pueda evaluar los resultados de la revolución sexual de por allá de los 60s y 70s, 1960s, 1970s, la revolución cultural, ¿sí?, de aquellos tiempos. Ya ha pasado suficiente tiempo para que se puedan evaluar y para que tú puedas ver que ese resultado se traduce en divorcios, en infidelidades, se traduce en alergias al compromiso, como también ya hemos visto. En gente que no quiere compromiso con los demás, gente que no quiere casarse, que no quieren hacer familia, que no entienden la bendición que es tener una familia. Se ha traducido en inmadurez, en falta de responsabilidad, en problemas de salud mental de los cónyuges, y no solamente de los cónyuges, también de los hijos. En juventudes sin propósitos, con problemas mentales, con confusión, con suicidio, como resultado de sentirse perdidos, sin esperanza y sin remedio. Oye, antes los suicidios eran cosa de los adultos, eran cosas de personas, de empresarios que de repente había caído la bolsa y entonces todas sus riquezas se evaporaron, se hicieron nada, no supieron cómo enfrentar y mejor se dieron un balazo. Mejor se mataron porque no tenían cómo enfrentar o se sentían en la desesperación de no saber qué hacer. O por muchas otras razones también psiquiátricas, si tú quieras, o situaciones sentimentales fortísimas, pero no era algo que tenía que ver con los muchachos y con las muchachas que solían estar llenos de emoción, llenos de fuerza, llenos de metas, llenos de ganas de hacer, de comerse el mundo, ¿me entiendes? O sea, los muchachos y las muchachas siempre se han caracterizado por querer, por decir, ay papá, ay mamá, ustedes ya están viejitos. ¿Por qué? Porque tienen mucho por delante, porque quieren vivir
vivir, porque quieren hacer cosas, porque tienen muchas fuerzas y las quieren emplear en muchas cosas, pero ahora no. ¿Y esto qué es? Esto es el resultado directo de los experimentos del hombre. Este es el resultado de las ideologías de los hombres que han decidido sentirse y creerse más sabios que Dios, más listos que Dios. Este es el resultado del alejamiento de los principios de Dios. Este es el resultado de pisar lo que Dios dice en su palabra y de poner otro tipo de cosas y de hacer que la gente pues ya no quiera ni siquiera considerar las cosas que Dios ha mandado a los hombres. Este es el resultado. Y las consecuencias las estamos pagando todo, pero sobre todo la están pagando los hijos y los nietos de aquellos que han experimentado con las ideologías, de aquellos que han quitado a Dios, que la han quitado de la escuela, que la han quitado de la sociedad, que la han quitado de la sexualidad, que la han quitado de las relaciones humanas, que la han quitado de las relaciones comerciales y que la han sacado de todo, y este es el resultado. ¿Sí? Y entonces en las familias vemos que las familias no solamente no alcanzan, se quedan lejísimos de alcanzar lo que socialmente debería de ser una familia, lo que socialmente debería de cumplir las funciones de una familia. Se quedan lejos. Para muchos la familia es un lugar horrible del cual mejor huyen. Y ya te dije, siempre caen en las garras de un lugar malo, siempre. Siempre caen en las garras de personas perversas, siempre. Dios tenga misericordia de los muchachos y de las muchachas. Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos hacer en lo que nosotros depende una familia como Dios quiere, una familia como lo que estamos viendo simplemente. ¿Sí? Te voy a dar unos datos ya casi para terminar. Unos datos dolorosos. Es verdad que hay gente de Colombia, gente de Paraguay y gente de otros lados que nos están escuchando. Pero estos datos los encontré de México. Y está bien, porque no puede ser demasiado diferente. Las cosas se han globalizado y tienen mucho que ver en unos países y en otros, a pesar de que sean diferentes países. ¿Sí? Pero bueno, te quiero decir que actualmente en la República Mexicana se ha observado el aumento del suicidio consumado, o sea, no el intento de suicidio, sino el suicidio consumado en adolescentes. Estamos hablando de muchachos de 10 a 19 años y de adultos jóvenes de 20 a 24 años, según las estadísticas de mortalidad de los años, del lapso de 10 años de 2000 al 2009, ¿sí? Hechos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que si tú vives en México sabes que es el INEGI. Ajá. Entonces, los datos del INEGI dice que se han reportado muchísimos más casos de suicidio. Se puede concluir que el suicidio es casi una situación netamente y particularmente masculina. Son muchos más los chicos que se suicidan que las muchachas. En este estudio epidemiológico, los investigadores mencionaron que el suicidio consumado se incrementó en ese lapso de tiempo en el 275%. No el doble, no, mucho más. Sí, se incrementó de una manera, o sea, según van pasando los años. Ahora, yo me imagino, si pudiéramos obtener los números de los 2010 a los 2020, ya me imagino que esta tendencia de incremento de suicidios en muchachos y en muchachas, ¿sí? No es más bajo. No te creas que se ha ido más bajo. No, no, no. Se ha ido más para arriba. ¿Por qué? Porque las cosas no han ido a mejor, las cosas han ido a peor. Porque las confusiones han ido a peor, porque las causas que provocaban el suicidio en ese lapso de tiempo no solamente ahora están más acentuadas, sino que ahora hay más todavía causas que llevan a los muchachos al suicidio. Una de esas causas es la desesperanza. Podemos entender como la desesperanza, la falta de objetivos positivos acerca del futuro o pesimismo acerca del futuro. Se estudió en población adolescente, en estudiantes de secundaria y de preparatoria. Esa desesperanza se presenta en la etapa previo, justo antes de que el muchacho se suicida, o al intento de suicidio,
que sería un mejor caso, pero el incremento se refiere a los suicidios consumados. Antes del suicidio hay esa desesperanza, ¿sí? Ese adolescente, ese muchacho no tiene objetivos, ese muchacho no sabe para qué es la vida, ese muchacho no ve todo con mucha negrura, con mucho pesimismo, ¿no? Estos estudios correlacionan eventos estresantes como la violencia intrafamiliar, la pobreza, el bajo nivel educativo, conflictos en la relación con los padres, malas amistades, pensamientos idealistas como fijarse altas expectativas lejanas a la realidad, los muchachos, las muchachas, que ven ahí en las redes sociales o que ven ejemplos de personas que no son reales y se crean, se forman eso y entonces se comparan, entonces viene ahí la baja autoestima, la percepción de no tener apoyo de su núcleo social como la familia o los amigos. Todo esto incrementa la desesperanza y los lleva al suicidio. También está el uso de sustancias como el alcohol. El alcohol incrementa la agresión y la impulsividad. O sea, uno de los factores de alto riesgo para consumar el suicidio es el control malo, el pobre control de los impulsos agresivos. Y si el alcohol te incrementa esa impulsividad, la persona con unas copas de más, la persona, el muchacho, después de embriagarse, va y se suicida. ¿Por qué? Porque está como empujado, como que se ha perdido las barreras que lo mantenían un poco a salvo, que le ponían obstáculos para el suicidio. Pero entonces al incrementar la agresión, al no medir consecuencias, al hacer cosas impulsivas, todo esto incrementa el suicidio. Entonces, hablamos también de rupturas sentimentales, ¿no? Como el mundo ahora ha decidido tener valores distintos, pues entonces resulta que los muchachos de 14 y de 15 y de 16 años están metidos en relaciones sentimentales de adultos que no pueden llevar y que no tendrían que llevar porque no es el momento. Y todo esto les lleva también a esa desesperación, les lleva también a esas depresiones, el bullying escolar, ¿sí? Abusos físicos o sexuales, trastornos psiquiátricos. Nunca antes había habido tantos trastornos psiquiátricos en los jóvenes como hoy en día. ¿Sí? Hablamos como la depresión, como quizás el más importante, con episodios de tristeza, de llanto, de irritabilidad, de ansiedad, de crisis de angustia, de fobias, obsesiones, excesiva preocupación por la salud física, excesiva preocupación por la forma física, por el cuerpo, quejas de dolor, conductas autodestructivas, sueño insuficiente, uso frecuente de tabaco, alcohol, marihuana y otras drogas, mayor tendencia a la actividad sexual, disminución de actividades deportivas, incremento del uso de la computadora, la ingesta de refrescos y comida chatarra que tampoco ayuda. Todo eso provoca que el muchacho no solamente se sienta mal emocionalmente, sino aún físicamente, porque se está metiendo porquerías en el cuerpo que lo hacen cada vez estar peor. Otros factores como el bullying, el maltrato escolar o el ciberbullying, que es el maltrato a través de las computadoras, de las redes sociales, se efectúa a través de los teléfonos celulares, de las computadoras. Los adolescentes por medio de correos electrónicos, de las redes sociales, se intimidan, denigran y violentan a otros, a compañeros, amigos, publicando rumores y fotos acerca de su sexualidad, de su religión, de su condición racial o étnica, de cualquier cosa. De modo que los muchachos, mira, los adultos a veces decimos, yo no sé por qué se preocupan tanto por eso, pero los adultos no somos muchachos en formación, porque los adultos ya pasamos ese tiempo de dificultad, porque los adultos ya pasamos esos momentos en donde uno requiere tener mucha atención y donde uno requiere mucho apoyo, ¿sí? Por eso puedes decir, ¿cómo es posible que les importe tanto lo que dicen las amiguitas o los likes que les ponen o eso? Pero uno lo puede juzgar como adulto y entonces no lo está juzgando bien porque el muchacho no siente lo mismo, la muchacha no siente lo mismo y entonces después de muchos abusos unas pierden absolutamente las ganas de vivir. Otra cosa terrible
en estas culturas, no sé si en todas, pero estamos hablando de culturas latinoamericanas, es el embarazo. Las relaciones sexuales de los muchachos que no deberían de estar teniendo, el abuso físico, sexual en adolescentes, esas relaciones que tienen sin protección, que dan como resultado embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Este es un este es un factor importantísimo en las muchachas, sobre todo, de abandono de hogar, perdón, de abandono escolar. O sea, la muchacha, si algún día había tenido una meta, entonces la muchacha ya no sabe qué hacer cuando se embaraza. ¿Sí? Y cualquiera de las decisiones que suele tomar es mala, así decida abortar, así decida tenerlo, muchas veces lo que ha hecho es condicionar su vida de una manera tremenda. Y hombre, por supuesto que hay ayuda, por supuesto que tu vida no se acaba ahí, desde luego, pero ¿qué sucede? Que si a eso lo sumamos a una sociedad o una familia que no apoya o a una familia que no le ha dado los valores y que no le ha dado lo que necesita a la muchacha, pues entonces vemos que vienen las depresiones y vienen los suicidios también. Y estamos hablando de muchachas de 10 a 15 años de edad. El 41% de esas muchachas terminan la educación de la secundaria cuando se quedan embarazadas y después, bueno, pues suelen deprimirse porque por lo general en el primer trimestre, ese con el que se acostaron, ese ya no está, se desapareció. Ese ya, a lo mejor es otro muchacho, a lo mejor es más grande, no lo sé, pero ese ya no está, ya no se va a hacer cargo del bebé, ya no va a estar contigo por lo general. Y entonces de ahí empiezan los problemas. En el primer trimestre es cuando suelen irse, es cuando se desaparecen, es cuando se dieron cuenta que cometieron un error, sí, que valientes, que miserables, y entonces se desaparecen. Y entonces vienen también pues, las depresiones, y vienen las condiciones malísimas, las negligencias en la crianza, las carencias afectivas, el maltrato verbal, físico y psicológico del bebé. Este maltrato que después produce un retraso global en todo, en el bebé, ¿sí? En sus 4 áreas, digamos, en la física, cognitiva, social, emocional. La depresión que la hereda además el recién nacido desde la lactancia y que se empieza a manifestar durante la adolescencia, la carencia de afecto, la ausencia de la imagen materna, paterna, las imágenes maternas múltiples porque lo cuida la tía, la abuelita, lo cuida la amiga, ¿sí? Desarrollan reacciones depresivas también en la nueva criatura, trastornos psicosomáticos del sueño o de la alimentación, de la conducta. Y el ciclo se repite, porque estamos hablando aquí de una criatura que ya nació con un hándicap, que ya nació con muchas dificultades, que ya nació en una familia disfuncional, que ya nació en una familia que no estaba cumpliendo lo que Dios quería que cumpliera, las cosas básicas que Dios quería que cumpliera. Y si además hoy en día sumamos toda esta situación y todo este discurso de la sexualidad y de los muchachos y las muchachas gays y lesbianas y toda la basura que los medios de comunicación y que las estrellas y que las personas que tienen voz en este mundo están metiendo y las ideologías de lo que ya hemos hablado, que meten un estrés y una presión impresionante en los jóvenes para tenerse que definir y que les dicen, no te preocupes si tú te sientes como así, ahora es cuando tienes que decir que eres gay, ahora es cuando tienes que estar orgulloso, ahora es cuando... ¿Sí me entiendes? Entonces, toda esta presión hace que el muchacho y que la muchacha que está buscando identificación se sientan todavía más perdidos, más confundidos y les lleva a peores decisiones. Y todo eso les lleva a trastornos de todo tipo, psiquiátricos, alimenticios o a presentar conductas suicidas. ¿Sí me entiendes? O sea, un desastre. ¿Tú crees que estas consecuencias, esto que estamos hablando, vienen de la nada? No. Esto es el resultado del hombre haciendo las cosas a su manera, sustituyendo los principios de Dios por su propia sabiduría, por sus propios pecados y perversiones. Ok, los que apoyaron y los que hicieron y los que estuvieron orgullosos de todas estas revoluciones culturales y sexuales pensaron que las cosas iban así como si nada. Pensaron en ellos nada más, pero no pensaron en las generaciones que vendrían.
Y espérate, porque la cosecha apenas viene. O sea, estos son, pues sí, consecuencias, pero estas no son todas. Este es un panorama en una plática de domingo que tiene un principio, que tiene un fin y que no podemos estar aquí 20 horas, ¿sí? Pero la cosecha, esa no es toda la cosecha todavía viene y viene mucho peor todavía, ¿sí? Y la verdad eso nos lleva a reflexionar y nos lleva a decir, ¿qué vas a hacer tú como miembro de tu familia? La sociedad hoy en día y muchas personas que escuchan predicaciones no se quieren dar cuenta que lo que les sucede es las consecuencias de sus acciones. No quieren ver que lo que se decidió hace tiempo está produciendo resultados. Eso es lo que pasa en muchos corazones no arrepentidos. No quieren decir, es verdad, lo que me está pasando es directamente lo que yo mismo provoqué, las decisiones que yo tomé, las malas decisiones que sigo tomando. Hay gente que cree que su vida va a cambiar cuando no cambia su conducta. Hay gente que cree que su vida va a cambiar como qué, como por qué, por arte de magia, como por qué. Si no cambias tú, si tú no te vuelves a Dios, si no dejas de hacer lo malo y aprendes a hacer lo bueno, ¿por qué va a cambiar? ¿Y por qué vas a creer que vas a evitar las consecuencias que están por tener tu vida y que ya estás experimentado, pero que vienen peores? La verdad. Seamos responsables. Y ojalá la gente se dé cuenta, muchos de los que hoy tienen 50 y 60 y 70 años, que son los que provocaron muchas de las cosas que hoy en día viven los jóvenes y que nacen en un mundo diferente y en un mundo donde no se valoran cosas que en nuestro tiempo sí se valoraban, ¿sí? Y todavía esto vamos a ver un poquito más la próxima semana. O sea, mucha gente no se da cuenta, pero otros ojalá nos demos cuenta de que estos son consecuencias de las rebeliones del hombre. Pero no quiero que miremos solamente hacia abajo. Quiero que miremos las promesas también. Quiero que terminemos en este texto en Malaquías capítulo 4, en el versículo 1 al verso 6. Porque trae una promesa, porque nosotros estamos aquí porque queremos. Nosotros estamos aquí escuchando esto porque queremos, porque querrás cambiar, porque querrás hacer las cosas bien, porque querrás como parte de tu familia hacer las cosas bien. Una sola persona que quiera hacer las cosas bien es suficiente para empezar, una sola. ¿Sí? O sea, no mires a tu mujer, ni mires a tu esposo, ni mires a tus hijos como los que tienen que cambiar. Muy probablemente seas tú el que tienes que cambiar. Y con una sola persona, la buena noticia es que una sola persona poner en marcha puede poner en marcha una serie de cambios y una serie de darle oportunidad a Dios de actuar en su vida y en su familia, de modo que Dios pueda restituir y pueda hacer que todo ese desastre que ha pasado o que se avecina, Dios lo pueda frenar y lo pueda cambiar por bendición. Y terminamos leyendo Malaquías capítulo 4, verso 1, dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esas son las consecuencias que te hablaba. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Acordaos de la palabra de Dios. Acordaos de los principios del Señor. Acordaos de los principios eternos de Dios, al cual encargué a Moisés en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pues así es. Él vendrá y herirá la tierra con maldición. Pero sobre los otros, sobre los que teman su nombre,
sobre los que se acuerden de la ley de Dios, sobre los que se acuerden de las palabras de Dios para ponerlas por obra, sobre ellos nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y se alegrarán, dice, y saltarán como becerros de la manada. Estarán felices, mientras otros no estarán felices. Mientras los que se han decidido rebelar y persistirán en su rebelión, esos no estarán felices. Y yo no quiero estar en ese lado, yo quiero estar en el lado que Dios quiere. Y quiero que tú estés en ese lado también. Por lo tanto, toma en serio lo que estamos hablando. Por lo tanto, mira las cosas que Dios te habla. Pon en tu corazón el querer cambiar y arrepiéntete. Arrepiéntete como dice la Escritura. Y aprende a hacer el bien como dice la Escritura. Porque esto que estamos hablando es verdad y a su tiempo se cumplirá. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que, como al principio te pedíamos que nos habláramos, ahora te pedimos que estas palabras se puedan arraigar en nuestro corazón, que puedan ahí dar fruto, crecer y dar el fruto que tú esperas. Abre nuestros ojos a la realidad que nos rodea tanto en la sociedad como en nuestras familias. Abre nuestros ojos a nuestro propio comportamiento, a nuestra fe, y ayúdanos a tomar decisiones de una vez por todas. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Pues, amén. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a seguir viendo no tanto los aspectos sociales que ya vimos hoy, pero sí entender más cosas acerca de las relaciones en la familia. Y pues creo que Dios te podrá bendecir mucho y más si tú tomas lo de hoy y lo atesoras. Pues nada, que Dios te bendiga, que termines de pasar un domingo bendecido y que aproveches la bendición del día de reposo con los tuyos, ámalos, déjate amar y que Dios te bendiga mucho. Cuídate, nos vemos aquí si Dios quiere la próxima semana.